estudiar la clase cuánto es el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono. 0.03. Pero ya ven que hay dos maneras de expresarlo, ¿no? Con concentraciones molares, con volúmenes de dióxido de carbono, 100 mililitros de sangre. Ok. Si lo expreso en concentraciones molares, va a salir esto, ¿no? 0.3 milimolar por milímetro de mercurio. ¿Sí? Ese es el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono cuando está dividido en agua, en la sangre de agua. Ahora, si lo apunto en volúmenes de sangre de punto exactamente 69 mililitros y 100 por milímetro de mercurio, ¿sí o no? En un volumen de cuánto? 100 mililitros. Ambas concentraciones son, bueno, ambos coeficientes de solubilidad. O sea, los tienes que aprender porque luego hay laboratorios dependiendo del resultado que te lo reportan en una u otra cosa. Si les queda claro. Bueno, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Alguien de ustedes sabe cuántos mililitros de dióxido de carbono produce un humano normal en reposo? ¿De dónde proviene el dióxido de carbono? Miren, que no les platique, que no les diga, que no les... La glucosa, los ácidos, bueno, ácidos grasos y los aminoácidos tienen en común de que se convierten en qué? Unos producen urea, otros, etcétera, etcétera. Pero todo el taco de carnitas que te comes, toda la Coca-Cola, todas las papas que te chutes, todo esto que te comas, aunque no lo creas, lo vas a eliminar en forma de gas, lo vas a convertir en gas, lo vas a convertir en dióxido de carbono si está sano. ¿Sí les queda claro? Entonces una persona normal tiene una producción de 200 mililitros de dióxido de carbono por minuto. Esto es lo que se produce de dióxido de carbono que debe ser eliminado. Pero hay un detalle muy importante. Cuando yo mido ¿se acuerdan ayer que vimos lo del oxígeno, de las presiones parciales? A ver, aquí cuando mido el oxígeno, cuando mido la presión parcial del oxígeno, ¿qué oxígeno estoy midiendo? ¿Cuál oxígeno mido? El que va caminando. El que va abajo del medio. El libre. El que va libre, no el que está pegado a la hemoglobina. Tú puedes tener la concentración de hemoglobina que quieras y la PO2 va a ser la misma, estés desnutrido y desnutrido. Si le agarran la onda, ¿sí entiendes eso aquí? Perfectamente bien. Entonces hay oxígeno que viaja en la sangre pegada a la hemoglobina y suelta. ¿Sí? Ahora, para que se pegue mucho oxígeno a la hemoglobina, yo necesito también mucho oxígeno libre. Si van a la presión parcial de oxígeno, quiere decir que hay poco oxígeno en general y poco oxígeno se va a meter a la hemoglobina. ¿Sí se acuerdan de eso? Pero no hay tanta bronca porque tú puedes tener presiones parciales de oxígeno muy bajas, de 60 milímetros de mercurio, y estar saturando más del 95% de los ciclos. ¿Sí me siguen? Ayer alguien me planteó algo muy cabrón y esta es la pregunta. Una águila que sea más alto que los pájaros, ¿sí? ¿Tendrá una hemoglobina con papiles diferentes que la de los humanos, con más actividad? ¿Qué piensan? Sí, ¿por qué? ¿Tendrá la misma hemoglobina que tiene un nido a nivel del mar? No, nada más tiene mayor desde que... La neta no tengo ni idea. Para empezar no sé nada de hemoglobinas diarias, pero lo que sí les debe quedar claro es que obtiene mayor 2,3 de pg. ¿Se me siguen? Igual a lo mejor las moléculas no producen 2,3 de pg y las moléculas de las hemoglobinas son diferentes, permiten más afinidad, porque las águilas a la altura que están, ¿qué crees? Si los aviones vuelan por arriba de las nubes. Si tú agarraras y hicieras un hoyo microscópico, bueno, un hoyo de bala a un avión, nadie se da cuenta, pero ¿qué crees que se va a salir todo el aire y llega un momento que crees que pasa por toda la luz? Y la luz se estrella porque la presión parcial de oxígeno es tan baja que no vas a asegurar nada. ¿Sí les queda claro? Bueno, ya no les platico más. Entonces, mi siguiente, el dióxido de carbono se lo aprende
en sangre se transporta por tres maneras diferentes. Una, vamos a poner aquí, transporte de dióxido de carbono. Transporte de dióxido de carbono, uno sería libre. ¿Sí me sigue? Transporte libre. Cuando yo digo libre, ¿a qué me refiero? ¿A qué qué? Claro, y fíjense bien, el que está libre es el que está determinando la presión parcial de CO2. ¿Sí? Paréntesis. La presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial de 40 milímetros de mercurio. Esta es la PCO2. Ahora, en sangre venosa, la presión parcial es de 45 milímetros de mercurio. Pues vamos a ver por qué cambia. Este es el dióxido de carbono que yo mido como médico. Este es el que me está diciendo esto. Pero ¿saben qué es lo más gacho? De todo el dióxido de carbono que producimos, ¿qué porcentaje creen que viaja libre? Sí, de todo el dióxido de carbono que tienes, ¿cómo de qué porcentaje? De 5%. 6, ¿no? A ver, díganme, ¿leyeron o no leyeron? Les vale madre, ¿no? 5%. ¿Cuál? 5%. ¿Qué crees? El 5%. El 5% viaja libre. El otro 95%, ¿qué onda? Ahora fíjense, ¿se acuerdan de las moléculas de hemoglobina? Esta es unas 4 subunidades. Y resulta que el dióxido de carbono en sangre venosa, porque les voy a platicar una cosa. Cuando está saturada al 100% una molécula de hemoglobina, que todos hacemos quién el oxígeno, hemos, ¿no? Como los hemos, ¿no? Que por cierto, los hemos eran sensibles, ¿cómo les decían? No, ¿cómo eran? Es que me está platicando las dos cosas. Eran emocionales y sensibles, pero ¿en qué creen que se convirtieron los hipsters? En hipsters que ahora son rudos y bien vestidos. Bueno, fíjense bien. Entonces quiero enseñarles esto. Aquí hay un oxígeno, aquí hay otro oxígeno, aquí hay otro oxígeno. Pero la sangre pasa por el tejido, suelta un oxígeno y se queda sin oxígeno esta parte. En el momento que se suelta el oxígeno, fíjense bien, se suelta el oxígeno de una de las unidades, algo pasa en toda la molécula de hemoglobina y es como un resorte que se abre. ¿Sí me siguen? Y entonces salen papitas de estas cosas. O sea, no sé si me da la onda. Algo como si fueran hilos que salen. Esos hilos que salen de cada subunidad son las regiones amino de cada una de las subunidades. Y cuando eso ocurre, ¿qué crees que pasa? Se pega el dióxido de carbono formando un enlace carbamino que no vamos a poner porque no lo sé. Bueno, no tiene caso. ¿Sí? Ahora, cuando el oxígeno llega, cuando este trocito que carga así con este hemoglobina llega a los capilares pulmonares, se pega el oxígeno y ¿qué crees que pasa? Esto se vuelve a replegar, se vuelve a acomodar y ¿qué crees? Se va el dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono se puede pegar, va unido también, o viaja unido en sangre, no libre, sino a la hemoglobina, formando grupos carbamino. Entonces, la otra sopa de pasar es formando grupos carbamino con la hemoglobina. ¿Sí les captaron? Y esto constituiría el 5%. Y aquí viene lo más interesante de la clase. El 90% restante, ¿cómo crees que viaja? Viaja como bicarbonato. O sea que el gran transporte del dióxido de carbono es a través de la producción de bicarbonato. Y es de lo que vamos a hablar en la clase. ¿Sí les queda claro? Rápidamente, nada más para que se den cuenta. ¿Se acuerdan ustedes que la ley de Henry decía que la presión, vamos a poner la ley de Henry? ¿Cómo era la ley de Henry? ¿Qué decía? La presión parcial. Vamos a poner la presión parcial del dióxido de carbono en un gas sería igual a qué. Díganlo. Exactamente a la concentración del gas sobre el contenido. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Coeficiente de solubilidad. Si ustedes aprenden estas cosas, hay un pinche laboratorista
escuchar, que tal vez ni tengan la secundaria terminada, los va a sorprender a ustedes en el hospital. Les van a hacer los médicos, cargo. Y es bien triste que un médico pendejo que no acabó ni la prepa, le estoy diciendo cómo pensar, ¿no? ¿Sí les queda claro? Sí, créanme que lo he visto. Ok, entonces fíjense ahora la siguiente cuestión. Yo podría, si tengo la presión parcial del dióxido de carbono en un individuo normal de sangre arterial luminosa, podría calcular las concentraciones que hay en sangre arterial luminosa de dióxido de carbono. Díganme, ¿cómo le haría, güey? Pues cabrón, si ya ir al laboratorio me da esto y yo ya sé los coeficientes de solubilidad, los que pongo ahí. Rápidamente. No multiplica. Pues sí, güey. Fíjense bien, ¿cuántos mililitros de dióxido de carbono hay en sangre arterial? ¿Cuántos mililitros de dióxido de carbono hay en sangre venosa? Háganlo. Moviendo las manos se piensa, porque los humanos somos motrices. Háganlo, háganlo. 2.76 arterial. ¿Dónde está la Karina? No vino, ¿verdad? ¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto es? 2.76 ¿Qué? 2.76 arterial y 3.1. A ver, espérame. ¿Sangre arterial cómo es este rollo? 2 puntos qué? 76. Pero ¿cómo tendría que poner 2 puntos? Mililitros, ¿cómo? Mililitros en 100 mililitros de sangre. Este es el volumen que ustedes tienen. ¿Y en sangre venosa? 3.10. 3.1 mililitros en 100 mililitros. Lo que quiere decir esto es que hay más dióxido de carbono viajando en venas y en arterias. ¿Por qué? Porque la vena recoge El capilar recoge y ya se lo lleva a la sangre venosa. Yo creo que eso es obvio, ¿no? Hasta ahí no hay ninguna duda. Ahora, fíjense la siguiente cosa. Vamos entonces a abordar esto. ¿Y cuánto es el volumen de dióxido de carbono que se produce? 200 mililitros por minuto. Bueno, eso lo pongo a ver si nos da tiempo de ver las fracciones de dióxido de carbono espiral que son. Voy a borrar esto y lo que vamos a hacer ahora es apuntar esto, porque lo vamos a usar. Hay un detalle muy importante. Esto que estoy pintando pretende ser un capilar y aquí adentro están los eritrocitos. Las células son productoras de manera imbécil de dióxido de carbono. ¿Dónde se produce dióxido de carbono en el universo? Solamente los animales producen dióxido de carbono. O sea que cualquier forma de vida parecida a la nuestra que funciona a base de carbono, lo que tendría que hacer es aplicar sensores para detectar dióxido de carbono y explorar otros planetas. Los marcianos o los extraterrestres que vengan a comernos ya llevan años buscando formas de vida para comérselas. ¿Y cómo crees que siguieron con la función de dióxido de carbono de la atmósfera del planeta? Porque las células producen dióxido de carbono. ¿Sí? Ok. Entonces, este dióxido de carbono es como aspirina, muy liposoluble, no se mete por todas las membranas y obviamente se mete a la sangre. Entonces, resulta que el dióxido de carbono tú lo mides en presiones parciales y tú sabes que la presión parcial del dióxido de carbono disular tiene un valor de ¿cuánto? De 45 milímetros de mercurio. En condiciones normales, la presión parcial del dióxido de carbono, cuando tú tomes una gasometría, la presión parcial del dióxido de carbono que tengas en la orina es la misma que tiene el individuo a nivel tisular. ¿Sí me explicó? O sea, como es igual la presión parcial de oxígeno alveolar a PO2 arterial. ¿Sí les queda claro? Bueno. Entonces tú tenías una PCO2 de 40 milímetros de mercurio en sangre arterial y esta se va a convertir en una PCO2 de 45 milímetros de mercurio. ¿No? Entonces hay un detalle muy importante. Este dióxido de carbono que está entrando, fíjense bien, el dióxido de carbono que está entrando se va a meter también al eritrocitos. Porque el dióxido de carbono viaja como bicarbonato básicamente. Y
Vuelvo a quitar la membrana del eritrocito que quitamos ayer. Y vuelvo a quitar esto. Y entonces ahora, fíjense la siguiente cuestión. Este dióxido de carbono que entra se va a hidratar con el agua a través de una anhidrasa carbónica, la primera que descubrió es la anhidrasa carbónica 1, y se forma ácido carbónico. ¿Sí me explicó? Pero el ácido carbónico al pH de 7,4 no puede existir como tal. Ahorita vamos a ver todo eso. Y se va a convertir en ¿qué crees? Bicarbonato más qué? Y este hidrógeno, ese hidrógeno ¿dónde se va a acumular? En la hemoglobina. Se mete exactamente donde se fue el oxígeno que dejó la capa libre. ¿Sí se acuerdan de eso? Claro, como los niños estos con el oso, ¿no? Ok, como el cuento ¿no? de la ese, fíjense ahora la siguiente cuestión. Este bicarbonato no se queda dentro del eritrocito. Este bicarbonato, ¿qué crees? Va a agarrar y se va a salir, pero se va a intercambiar por quién? Por un cloro a través de una proteína de banda 3. Le ponen banda 3 porque cuando centrifugan se queda la tercera banda, o sea, no reactiva. Si hubiera sido un poco más inventivo el güey que la descubrió, le hubiera puesto el nombre a su proteína, ¿no? Si han leído lo del, ¿cómo se llama? El centro neurotóxico de Policarpius. No han leído de eso, del centro Watzinger. ¿Han leído eso? Los tipos que descubrieron el centro respiratorio le pusieron Watzinger. ¿Pero por qué crees que le pusieron Watzinger? No. Watzinger quiere decir el que le canta las botellas en alemán. Watzinger quiere decir el que le canta las botellas. No, porque se llamaba Watzinger la cantina donde se iban a por día. Le pusieron otro Watzinger. Encuentran el núcleo elevador del ano. Le pueden poner, no sé, núcleo Zacatecas. Descubre las cosas tiene derecho. ¿Sí me siguen? Ok, bueno, entonces la famosa proteína banda 3. Pregunta de examen de residencia. Fíjense bien, le tomo una persona sangre de una arteria y tengo un hematocrito de 45, se lo pongo en la arteria radial. Y luego agarro la misma vena radial, tomo sangre y el hematocrito sale de 47. ¿Por qué el hematocrito cambia? En la misma persona es diferente sangre arterial y sangre venosa. Porque o sea, el hecho de que la hemoglobina estaba más suelta para transportar todo. El número de células es el mismo. O sea, el número de eritrocitos es el mismo sangre arterial y venosa. ¿Aumentan de tamaño? Es pregunta de examen de resistencia, ¿eh? Pero no es que sea pregunta de examen de resistencia, no puedes saber eso. ¿Por qué? Tú que eres muy inteligente, ¿por qué? ¿Qué es el primero? ¿Qué es el hematocrito? Volumen total porcentaje de células de eritrocitos en un volumen de sangre. Pero ¿por qué es mayor siempre el hematocrito en sangre venosa? En el mismo individuo se los tomas al mismo tiempo. A ver, Elisa. podría ser por el agua del metabolismo que Porque cuando pasan por los capilares en los tejidos metabólicamente te quitan. O es porque es un reservorio de. ¿Qué fue lo último que dije antes de hacer la pregunta sobre la enfermedad? ¿Qué proteína les dije? El hecho de que tu padre, los eritrocitos en sangre venosa tienen mayor cantidad de cloro. ¿Y el cloro qué crees que genera? solvatación. Una capa de solvatación. ¿Qué crees que le pasa al volumen del plasma? En un eritrocito es insignificante eso, pero tenemos billones, trillones y billones de eritrocitos. ¿Y qué crees que pasa con el volumen universitario? Por eso es mayor, por este. ¿Sí me siguen? ¿Sí les queda claro? Ahora, fíjense bien, ¿dónde está este hidrógeno? ¿Dónde está este hidrógeno?
Pegada a la hemoglobina. Pero ahora, este trocito va a llegar a los alvéolos, en donde, ¿qué crees que hay? Un montón de oxígeno. El oxígeno pasa, y ese oxígeno, fíjense bien, que se mete en el trocito, ¿qué crees que le va a hacer al pinche de que estaba dormido en su cama? Llega güey. Claro, como cuando Le da llega una un patada. pinche R3 y te quita del escritorio que eres R1, ¿no? ¿Sí me entienden? Exactamente hace lo mismo. Agarra, se mete al grupo GEM, ¿y qué crees que le hace al hidrógeno? Exactamente. Este hidrógeno ahora, en presencia de la anhidrasa carbónica, va a formar ácido carbónico, ¿y qué crees que se va a formar? Ahora la reacción, ahora ¿cómo crees que va la reacción? Va a la inversa, y este dióxido de carbono, ¿qué crees? Se le agarra la onda, y es así como viaja básicamente el dióxido de carbono. Pero hay un detalle muy importante, fíjense bien. Si les queda claro esto. Esto es filosófico, fíjense bien, es filosófico, y vamos a hacer esta reacción más padre. Porque aquí hay un detalle muy importante. Fíjense bien, fíjense bien. Budismo zen, si me quieren ver así. Si yo tengo un dióxido de carbono, ese dióxido de carbono se va a convertir en ¿qué se va a convertir en dióxido de carbono? No. Tengo el dióxido de carbono. Este es el dióxido de carbono. Esto es el agua. ¿Cómo se llama la enzima? Anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. ¿Qué se va a formar? Ácido carbónico. Y el ácido carbónico ¿qué se va a convertir? Bicarbonato. ¿Qué se va a convertir? Bicarbonato. ¿Y qué? El dióxido de carbono, fíjense bien, el dióxido de carbono se acaba convirtiendo en hidrógeno. Pero fíjense, a ver si me siguen, esta es una reacción balanceada, Siempre hay dióxido de carbono, siempre hay hidrogeniones, siempre hay dióxido de carbono, siempre hay hidrogeniones. Si yo tengo un problema ventilatorio, porque tendría que hacer la demostración porque cuando ventilas menos se acumula el dióxido de carbono en los alvéolos, se puede resolver matemáticamente muy fácil. Pero la idea es que, fíjense bien, si yo hago esto y en este momento alguien me está tomando una muestra sanguínea, sangre arteriosa, ¿qué crees que pasa con la PO2, la PCO2? Disminuye. Y si yo agarro esto, la PCO2 se incrementa. Pero esos incrementos de la PCO2 están directamente relacionados con la presión parcial de oxígeno en el alvéolo. Si yo hiperventilo, disminuyo el dióxido de carbono en la sangre, tanto arterial y venosa. Si yo hipoventilo, ¿qué crees? Se incrementa el dióxido de carbono. Esto está balanceado, esto está balanceado. Si yo tengo un problema en donde empiezo a producir un chingo de dióxido de carbono, ¿qué crees que pasa? La reacción, si incrementa el dióxido de carbono, la reacción va para acá. ¿Y qué crees que se va a incrementar? Ácidos de hidrógeno. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, fíjense bien que se mata. Si yo tengo una patología donde empiezo a producir un montón de hidrogeniones, ¿qué crees que voy a producir ahora en exceso? CO2. ¿Ustedes han visto diabéticos? ¿Han ido a algún pabellón de medicina interna o han estado en terapia con algún diabético cetoacidótico? ¿Nunca han visto un diabético cetoacidótico? Cuando vean un diabético cetoacidótico que está descompensado, porque para esto el diabético cetoacidótico, como no tiene insulina, tiene un hiperglucagolemia. Lo que marca el diabético tipo 1, al que no produce insulina, es que es el hiperglucagolemia. Y entonces se forman cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos, ¿qué crees que producen? Un chingo de hidrogeniones. Entonces el diabético tipo 1, cuando está en coma diabético o en cetoacidosis, tú entras al pabellón y vas a ver un güey. Entonces se cae y empieza la respiración del cosmos. ¿Por qué crees que está hiperventilando? Porque el hidrógeno, la hiperventilación, ¿qué crees, güey? Está eliminando el dióxido de carbono. Cuando hiperventilan, está eliminando como mecanismo de defensa. ¿Qué crees?
Entonces la respiración tangente de estos individuos es el mecanismo de defensa que nos permite seguir vivos. Si ustedes son estúpidos, vamos a hacer algo para que ya no respires porque se oye feo, nomás estás violando las leyes de la fisiología. ¿Sí le agarran la onda? Entonces lo que yo quiero decirles es que si yo tengo exceso de hidrogeniones, esos hidrogeniones en qué se van a convertir. Y si yo tengo exceso de dióxido de carbono, ¿qué se va a convertir en? ¿Sí le agarran la onda? Ahora, fíjense la siguiente cuestión. Y ahora, bueno, no sé si lo vimos, pero la concentración de bicarbonato en plasma equivale o tiene un valor de 24 miliequivalentes por litro. 24 miliequivalentes por litro o 24 milimolar. ¿Sí les queda claro? Esa es la concentración de bicarbonato en un litro normal. Después el ejemplo, ¿no? De la clase pasada, creo que esto lo vimos, ¿no? Cuando estábamos analizando pH. Que si tú tuvieras 24 milimolar de bicarbonato, no importa el volumen, puede ser uno de los puntos, la proporción es la misma, y pones ácido clorhídrico, ¿sí me siguen? El pH de esta solución. Bueno, pero esperen, no vamos por partes, ¿alguien de ustedes tiene un concepto de PK? ¿Lo han oído hablar? Sí. ¿Por qué no lo aprendemos, cabrón? A lo pinche PK es la vida para sentarnos en la ciudad. PK es el pH al cual la proteína está en estado de las bacterias. Cambia su parte al cambiar. Mira, esa es buena definición, pero le falta mucho porque no es de proteínas esto del PK. Las proteínas tienen su composición de pero no se echan el no, ¿qué es? No, tú ya sabes, ¿qué es pecado? No, pues para qué. ¿Les queda claro que tal vez lo vieron en Bioquímica 1? Sí. Bueno, cuando yo lo vi en Bioquímica 1 y llegué a fisión, ¿qué crees? Como ustedes, lo grueso es que cuando ya ves pacientes o estás en hospitales, es psíquico, ¿cierto? Cuando tienes cabrón, estás en el año que no sabes, tienes que debiste haber aprendido. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Vamos a poner dos cubetas. A ver si se les queda. Esto es agua y esto es agua. Es el mismo volumen de agua. Voy a agarrar y voy a poner ácido clorhídrico. Voy a poner aquí una jarra de ácido clorhídrico. ¿Me siguen? Ahí está la jarra de ácido clorhídrico y he hecho ácido clorhídrico uno normal, uno molar, súper concentrado. El pH del agua es 7. Cuando yo pongo el ácido clorhídrico, ya no va a haber ácido clorhídrico en el agua. Ya no va a haber ácido clorhídrico en el agua, porque el ácido clorhídrico le pasa a los se disocia. Y entonces voy a tener un montón de hidrogeniones y un montón de cloros. ¿Sí les quedó? Pero ¿qué le va a pasar al pH del agua? Porque aumenta la concentración de hidrogenio. ¿Sí les quedó? Se va a acidificar. Vamos a poner que se va el pH aquí y se va a un valor de 1. ¿Sí les quedó? El pH de 1. Ahora, fíjense la siguiente cuestión. Voy a poner otro ácido, que es el ácido carbónico. Y entonces voy a poner el ácido carbónico. ¿Y qué voy a encontrar yo? ¿Bicarbonato y qué? E hidrógeno. Pero ¿qué crees? Aquí hay algo raro, porque no me preguntes porque yo no sé, no soy bioquímico, no soy biofísico. Pero cuando tú pones ácido carbónico en agua, no se disocia todo el ácido carbónico, se disocia la mitad. Si pones un mol, o medio mol se va a disolver. Medio mol, ¿qué crees? Va a quedar como ácido carbónico. ¿Sí le agarra la onda? Pero hay un detalle muy importante. A esto le llamas ácido débil porque no se disocia todo. Los ácidos fuertes, sí, el sulfúrico, el sulfúrico, el clorhídrico, ¿sí? Todos esos se disocian. Pero los ácidos de estos que usamos nosotros en nuestro cuerpo son ácidos débiles. ¿Por qué ocurre así? No sé, pero si vas a encontrar que de ese ácido carbónico, el 50% que crees
Y el otro 50. Este está disociado y el otro está líquido. Pero hay un detalle muy importante. Ese ácido clorhídrico, bueno, ese ácido carbónico que queda libre, suelta hidrogeniones y forzosamente ¿qué le va a pasar al pH? Va a bajar el pH. El pH del agua era de 7, ¿no? ¿Sí me explicó? En el caso del ácido carbónico, el pH en esta solución va a quedar en un valor de 6.1. ¿Sí me explicó? De 6.1. Ese 6.1 es lo que la gente llama el pK. Esto es igual al pK. O sea que cuando tú hablas de pK y te apantallan de eso, el pK es un concepto que solamente se usa para ácidos débiles, que no se disuelven en su totalidad, por eso se llaman ácidos débiles. Entonces quiere decir que a un pH de 6.1, el 50% del ácido clorhídrico, ¿qué crees? Está disociado del ácido carbónico que pusiste, y el 50% continúa como ácido. Pero eso te va a bajar el pH por los pocos hidrogeniones que tuvieron. Entonces, cuando tú hablas de pK, hablas del pH al cual un ácido débil en una solución está el 50% como ácido y el 50% como base. ¿Sí le agarran, verdad? Que no les apantallen. Ese es el pinche pK. ¿Sí les queda claro? ¿Sí me siguen? ¿Sí le agarran, verdad, lo que estoy platicando? Entonces, fíjate bien. Aquí estaría, bueno, 50%, 50%, etcétera, etcétera. Y ahí está. ¿Sí les queda clara la idea del pK? ¿De cuánto es el pK del bicarbonato ácido carbónico? 6.1. ¿Sí les queda claro? Pero hay un detalle bien cabrón, güey. La sangre, ¿qué pH tiene? 74. Entonces, esto está bien cabrón. Porque, fíjense, voy a borrar esto, ¿no? Ahorita pues me vamos. ¿Qué pasó? Fíjense bien. Si yo tengo un pH igual a 7.4 y no un pH igual a 6.1, cuando yo tengo un pH de 6.1, ¿sí me siguen? El 50% de las partículas como están como ácido carbónico y el 50% como bicarbonato. Sí, les queda asistente de esa idea. Pero resulta que a un pH de 7.4, ¿qué crees que pasa con la proporción de ácido carbónico y bicarbonato? Porque actúa como si fuera una base. Claro, fíjate bien, a un pH de 7.4, vamos a hacer esta proporción. Vamos a poner, bueno, 50% así, pero vamos a hacerlo más que cuando yo tengo un pH de puntos de 7.4, 20 moléculas van a estar en forma de bicarbonato. ¿Y qué crees? Una como ácido carbónico. ¿Sí me explicó? La proporción se invierte en 21. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le pides a tu laboratorista que te detecte ácido carbónico en sangre, no te lo va a detectar porque es muy baja la concentración. ¿Qué es lo que sí va a encontrar? ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Ahora, quiero que observen este detalle. ¿Sí les queda claro el concepto de pK? No se lo tienen que aprender con memoria, lo tienen que razonar. Porque si te lo aprendes con memoria nunca lo vas a aprender. ¿Qué sería pK? A ver, el novio de esta, perdón, duda. ¿Qué sería pK? pK sería un ácido débil disuelto en la mitad, el 50% en base. ¿El pK es el pH? El pK es pH, es una manera mamón de decirle pH, pero el pK quiere decir pico. O sea, está bien. Sí, o sea, es el pH, pero es de una solución en la que está disuelta la mitad de ácido y la mitad de base. Es como el pH para que no esté ni tan ni muy. Es el pH que tiene un ácido débil en agua. ¿Sí les queda claro? ¿Y qué crees? Cada ácido débil tiene diferente pK. El del bicarbonato, que es el que nos compete, tiene un pK de cuánto? 6.1. ¿Sí les queda claro? ¿Sí me siguen? ¿Sí está clara la idea? Ahora, quiero que observen esta reacción. El dióxido de carbono se puede convertir en hidrogenión y el hidrogenión se puede convertir en ¿qué? Dióxido de carbono. Debido a que tenemos un pH
es 7.4, la vida media del ácido carbónico es de microsegundos. ¿Sí les queda claro? Entonces yo puedo agarrar y modificar esta reacción sin encontrar el borrador. No necesitas. ¿Por qué papá no? Ok, piense bien. ¿Les queda claro esto? Vamos a borrar. Entonces, ahora yo puedo agarrar y hacer esto y es absolutamente válido. ¿Sí me siguen? ¿Qué estoy omitiendo? La conversión a ácido carbónico. Claro, sabemos por default que ahí está, pero es esta conversión más a la mexicana, ¿no? Ahora, fíjense bien. Aunque ustedes no lo crean, yo estoy analizando dos detalles muy importantes. Y me lo aprendo porque voy a ser médico, cabrón. Los factores que determinan, los factores que están determinando el pH son la concentración de dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es hidrógeno. Claro, si tú mides dióxido de carbono, puedes inferir cómo está la concentración de hidrogeniones. Y también puedes determinar cómo está el pH sanguíneo analizando la concentración de bicarbonatos. Entonces, fíjense bien, hay una ecuación que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Cuando uno ve bioquímica estas ecuaciones, te pantalla, ¿no? Pero, ¿qué crees? Lamentablemente acabando la clase, se les va a olvidar. Esa ecuación de Henderson-Hasselbalch dice que el pH es igual al pH del sistema del bicarbonato más el logaritmo de la base. El logaritmo de la base la base más que del ácido. Esta es la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch. Si tú a un niño le enseñas a hacer esto, ¿qué crees? No le tiene miedo, pero no sé por qué en la prepa, cuando empezamos la carrera, nos da miedo esto. ¿Por qué será? A ver, no sé, aunque creo que no. Oye, que mañana juegan a América, ¿no? El metro va a estar bien padre. No, güey, pero sabían que en América va a sacar un uniforme como el de Guadalajara, como la Guadalajara, ¿en serio? Sí. Para los que le van a la América. Bueno, entonces fíjense bien. Resulta que hay un detalle muy importante. Si yo analizo el sistema de bicarbonato, fíjense bien, el sistema de bicarbonato, y esto sería ¿cuál? El ácido, ¿sí o no? ¿Y esto qué sería? La base. Perfectamente bien. Entonces, ¿qué tendría que poner aquí? El ácido carbónico. No, el bicarbonato. ¿Y aquí qué tendría que poner? El ácido carbónico. Pero hay un detalle bien importante. No puedo medir ácido. El ácido carbónico, ¿de dónde proviene? ¿El ácido carbónico en qué se convirtió? En bicarbonato. Más el hidrógeno, ¿no? Y de este lado también se puede convertir en qué? Dióxido de carbono. El agua no cuenta, ¿no? Ese es el disolvente. Entonces yo veo que el ácido carbónico puede convertirse en esto, ¿Se les queda? Como yo ya voy a analizar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿cómo se llama? La base, que es la que estoy presentando en esta ecuación, voy a quitar esto. Y ahora yo puedo hacer una equivalencia entre el ácido carbónico y la concentración de dióxido de carbono. ¿Sí les queda claro? ¿Por qué? Porque no vas a detectar en plasma Ácido carbono. o está como hidrogenión o está como dióxido de carbono. Pero cuando se convierte en hidrogenión, ya está el bicarbonato. ¿Sí me agarran, verdad? Bueno, para no hacerse los gachos, tú puedes agarrar y determinar con la ecuación de Henderson-Hasselbalch el pH de la sangre de tu paciente, tanto en arterias como en venas, analizando la concentración de dióxido de carbono y analizando la concentración de bicarbonato. ¿Sí me agarran, verdad? Se le van a poner los dos productos, pones el dióxido de carbono. Pero hay un detalle bien importante. Esto lo mides en concentraciones molares o equivalentes. Y el dióxido de carbono, lo mides en presiones parciales de qué? De dióxido de carbono. Entonces, hay una cosa ¿qué tendrías que hacer? Fíjate bien, para saber la presión parcial de un gas,
y convertir las concentraciones molares. Hay un factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? 0.03. Y ese factor de conversión, Es la constante de solubilidad. es la constante de solubilidad, me acaban de poner. Entonces, fíjate bien, yo puedo determinar la concentración de dióxido de carbono con la ley de Henry, pintando la presión parcial de dióxido de carbono por el coeficiente de solubilidad. Entonces ahora vamos a modificar esta ecuación y vamos a poner aquí la ecuación de, ¿cómo se llama? De Henderson-Mansfield, el coeficiente de solubilidad que nos da la ecuación de Henry. Si ella da por lo tanto, ¿cómo sale misma, porque si no hay raciocinio no se puede aprender esto, güey. La pendejada es que a los niños los enseñamos, ¿qué crees, güey? A memorizar, a obedecer, a memorizar, a obedecer, a obedecer, a memorizar. ¿Cómo quieres sacar un premio Nobel que no puedes como el dirigido? A los niños, ¿qué crees, güey? Los enseñas a obedecer, no puedes. Sí, le agarro, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, tenemos 0.3 milimolar por milímetro de mercurio, porque así le pasé la coeficiente de solubilidad. ¿Sí me explicó? Y lo va a multiplicar aquí La presión a de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Sí les queda claro? Ahora, fíjense bien, ¿de cuánto es el pK del sistema de enlace? Entonces aquí lo ponemos 6.1. Entonces, por primera vez en mi vida, yo puedo calcular, fíjense bien nada más que maravilla. Si tener una gasometría o un gasómetro en un puto laboratorio, si tú sabes esto, tú puedes decir de cuánto está el pH del paciente, cabrón, sabiendo que, güey, la presión de carbono, bueno, si no hay un pH, ¿no? Pues sí, miras esto, y la concentración de bicarbonato, lo puedes hacer ahí. Luego haces tus notas, lo ves al escrito y dices, ay, cabrón, ¿cómo sacaste el pH? Pues así lo trajo, porque ustedes no lo crean. ¿Sí me siguen? Entonces ahora, calculen, güey, en sangre arterial, ¿de cuánto estará? ¿De cuánto será el pH de sangre arterial en un paciente que tiene una concentración de bicarbonato de 24.000 equivalentes? ¿Sí me siguen? De 24.000 equivalentes y tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. O sea, ¿tú ya te hiciste? O sea que tú eres un ser pensante. Estás en los equipos molares, porque el bicarbonato te lo están dando en concentraciones molares. O sea, 44 miligramos por litro es el 4 milimolar. Esos cationes son iones. ¿40? 40. ¿Sí? ¿De cuánto? Perfectamente bien. Calculen en ese mismo paciente de cuánto va a ser el pH. Fíjense, en la sangre venosa tiene una concentración de bicarbonato de 24.000 equivalentes, litro, 4 milimolar, y tiene una PCO2 de 45 milímetros de mercurio. 7.34. ¿Siente qué? 7.34. Es más alto o más bajo el pH. Más bajo. ¿Por qué es más bajo? Y si es más bajo, ¿cómo está la concentración de las uniones? Mayor. ¿Por qué es mayor la concentración? ¿Por qué es mayor la concentración de hidrogeniones que se ven? Porque hay mayor cantidad de dióxido de carbono. Exactamente, y entonces empiezan a inferir que las concentraciones de dióxido de carbono están determinando el pH. Claro. Ahora, fíjense bien, ¿qué le pasará al pH de un paciente a que tú le das un inhibidor de la metasa carbónica para bloquear la conversión de la transporte a nivel seguro proximal como la cetazolamida? Y tú tienes un bicarbonato de, ¿qué les gusta? De 15, ¿de cuánto podemos simplificar? Vamos a ponerlo de 15 miliequivalentes por litro, 15 milimolar, y tienes una PCO2, ¿de cuánto les gusta? Como estás sabes de la el sangre arterial de 38, de 35. ¿35? Sí, 5. Sí, 35. ¿Cuánto sale? 7.2. Y si tuvieras una PCO2 de 40 minutos de mercurio, ¿de cuánto saldría? Díganlo, háganlo. 7.17. No, hombre, ¿cómo va a ser? Sale como 7.2.
7.2, una cosa así. 7.19. ¿Cuánto Sí, dijo? ok, pero fíjense bien, quiero que observen esto. Están aprendiendo las bases científicas. ¿De no 15? porque esto es ciencia. 7.19. O sea, aquí en ficción les damos bases científicas rudimentarias. En el hospital no van a ver bases científicas, van a ver clínica. Pero la clínica es más arte que ciencia, pero tiene mucho de ciencia. ¿Sí me siguen? Entonces yo aprendo algo porque voy a ser médico. Estoy empezando a ver, aunque sea un imbécil, que esta concentración de bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono lo que depende del pH. Y que si aumento o disminuye uno de estos parámetros, forzosamente voy a tener que cambiar en el pH. Si le agarran onda, perfectamente bien. ¿Qué creen que están empezando a hacer medicina? Si le agarran onda, estos son los detalles importantes. Muy bien, eso me da mucho gusto. Entonces, preguntas, dudas, traumas. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sí le entendieron? Púrenmelo. Entonces, cuando empiezas a respirar mucho, bueno, que creo que por el deseo de respirar mucho, entonces comenzaría a disminuir el CO2 y bajas el pH. Por eso hiperventilar es porque tiene que sí. O sea, es una manera rarísima, pero hiperventilando está eliminando el hidrógeno a través de los internos. Y si le agarran onda. Entonces, siempre que tengas un problema respiratorio, donde tengas ya sea un enfisema o una bronquitis bien cabrón, una con bien cabrón, a huevo, ¿qué crees que le va a pasar al pH del cerebro? Va a disminuir. Va a disminuir, va a estar cetoacidótico, porque están aprendiendo que hay una clara relación entre concentración y pH. Yo hablo de acidosis metabólica cuando tengo un problema en donde pierdo bicarbonatos. Hablo de acidosis respiratoria cuando tengo un problema donde el dióxido de carbono se está acumulando. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? Pues si entendieron eso, yo ya me voy, porque nada más les iba a dar ¿cómo se llama? Dióxido de carbono. ¿No quieren empezar a ver algo de los pinches? ¿De cómo estaban nerviosos para regular la respiración? Sí. La gráfica de saturación. ¿Cuál es esa? Es que hay una parecida a la que vimos de hemoglobina, saturación, pero Ah, no, pero está en relación de la regulación, ¿no? bueno, o sea, igual de la presión. Es la misma. La misma presión y Pues si quieren se las doy, vamos a dar los 15 minutos de break, ¿no? ¿Sí? Se ve que hagan unas cosas.